Estamos a punto de iniciar transmisión. Por favor, prevenidos. Hagan cara de prevenidos, por favor. Si no, ¿qué vamos a hacer? A ver. Estamos en vivo. ¡Estamos en vivo! Ah, ¿verdad? Hola, buenas tardes. Qué gusto estar con ustedes. Vamos a platicar de Carlota. Vamos a platicar de mi novela nueva. Déjenme proponerles algo. Les platico un ratón, qué sé yo, una media hora, no más, para no aburrir al respetable, y luego se van a preguntar todo lo que ustedes quieran y manden. Para eso estamos, para platicar, eso es más importante. Yo venía, ahorita que estaba aquí abajo mitoteando, estaba yo pensando, ¿qué les cuento de la novela? Bueno, pues se me ocurrió que debería de contarles de mis relaciones extramaritales con Carlota. Ustedes estarán de acuerdo conmigo, pues que andar con una emperatriz que era la princesa más guapa del mundo, pues es una tentación. O sea, tú la ves pasar y dices, bueno, me sacrifico. El único problema es que cuando uno establece una relación extramarital con una mujer que está loca, muerta y era emperatriz, pues da ciertos problemas. Déjenme contarles mis problemines con Carlota. Y empiezo con algo más o menos simple y obvio. El día que me la topé de a de veras por primera vez. Esto ocurrió, según yo, aquí puedo estar mintiendo por unos meses, pero no importa. Esto ocurrió por ahí de 2010, hace 15 años. Hace 15 años, poco más o menos, yo estaba trabajando en una novela que se llama La derrota de Dios, donde el protagonista es uno de los malos de la historia. Vamos, casi tan malo como Victoriano Huerta o alguno de estos horrorosos. Me refiero a Miguel Miramón. Y hay una escena en esa novela cuando la esposa de Miguel Miramón, Concha Lombardo, que esa sí era mujer de a de veras, una romántica de a de veras, es decir, le gustaban los tísicos, los borrachos, los drogadictos, se moría de amor, cantaba ópera, mandaba cartas. Vamos, el romanticismo de ella es tal, perdón que me detenga, que cuando a su esposo lo fusilan, a Miramón lo fusilan, lo primero que le pide al médico es que le raje el pecho, le saque el corazón, lo ponga en un frasco, y Concha Lombardo tuvo el corazón de Miguel, de su esposo, en la sala, hasta que se murió. Es decir, se lo llevó a Europa, regresó. Eso te habla de romanticismo. No tonteras. Bueno, pues en esta escena se encuentran de un lado Carlotita y del otro lado Concha Lombardo. Y Carlota le pregunta a Concha Lombardo, ¿y por qué no me haces una reverencia? Voltea Conchita Lombardo, que era brava y lo que le sigue, y le dice, ¿y por qué no me besas la mano? Yo soy la esposa del expresidente de este país. Tómala, barbón. Es un periodicazo en el hocico. No hay otra manera de describir la escena. Imagínense a esta emperatriz topándose con la esposa de Miramón y está dándole un descolón terrible. Ahí me la encontré por primera vez a Carlotita como personaje. Y yo decía, no, a esta hay que sacarle la vuelta. Ya saben ustedes, no hay que tratar con locas. Pasan los años y empiezo a trabajar en una nueva novela que se llama Pronto llegarán los rojos. Y esta novela cuenta la historia del niño que supuestamente adoptaron Maximiliano y Carlota
y del que se adoptaron. Son dos. Uno es un indígena ñañú que le regalan a Carlota en Querétaro y que el chisme de la época en la prensa era que lo iban a adoptar para convertirlo en el heredero al trono. Y el otro es el nieto de Agustín de Iturbide, Agustincito de Iturbide Green, su mamá era gringa. Bueno, y la novela esta trata de cómo el niño ñañú, el niño indígena, está buscando al niño Agustín para degollarlo. Y una vez que le arranque la cabeza, venderle la cabeza a los liberales que están a punto de tomar la Ciudad de México. ¡Está padre! Yo la verdad es que ahí me volví a topar a Carlota varias veces, pero no me decidía yo, o sea, ella sí intentaba seducirme, pero la verdad es que yo me hacía para atrás, o sea, alguien que tiene un par de adoptados que se quieren degollar entre sí, pues no hace buena madre, por obvias razones. Bueno, y sigo trabajando, y en la novela de Juárez, ella vuelve a narrar un capítulo, por supuesto hablando mal de Juárez, pues si te mata el marido, pues hay buenas razones, a mí me pasaría más o menos lo mismo. Vuelve a salir un par de escenas en la de Porfirio Díaz, y ya era obvio que yo ya le estaba sacando mucho la vuelta. Entonces dije, pues llevo 10 años leyendo sobre Carlota, ya la he tratado como personaje, ya la he impulsado, pues vamos al amorío. Y digo al amorío muy en serio, o sea, cuando estás trabajando en la novela, pues es una pasión sensacional. Claro, conforme vas acabando la novela, también se te va acabando la pasión, pero es otro problema. Y entonces decidí trabajar, no más que hay un problema. Pónganse en mi lugar. Ya tomaron la decisión absolutamente insensata de sentarse a escribir una novela sobre Carlota. Y de repente volteas al libro y dices, absolutamente insensata. ¿Por qué lo dices? Ahí están las noticias del imperio de Fernando del Paso, que aquí entre nos parece que el señor va escribiendo bien. Y la novelita, ahí se ve que más o menos. Al ladito está La corona de sombras de Rodolfo Usigli. Entonces, bueno, el señor Usigli, pues también se ve que ahí va para el teatro. Hay 2, 3. Yo creo que sí, esa obra va a funcionar. Y volteas y volteas y volteas, y ahí no me vayan a preguntar cuántas, cualquier cantidad de novelas de Carlota. Entonces dices, bueno, ¿yo por qué estoy metido en esto? Si ya hay tantas, y algunas de ellas maravillosas, obras de teatro prodigiosas. Vamos, es tan demandada Carlota, que ustedes estarán de acuerdo conmigo, que ya mereció su verdadera consagración. El año que entra se estrena la serie protagonizada por Belinda como Carlota. Ya si Belinda te hace, quiere decir que sí eres personaje, que sí tienes rating. Ahora, no vayan a preguntar si Belinda se parece a Carlotita, la verdad es que no. No es por hablar mal de Belinda, pero Carlotita pues estaba como más agarrable, pues. Tenía de dónde asirse uno con Carlotita, en cambio, pues con la pobre Belinda, lo que uno agarra es puro plástico, pero bueno. Tanto peso tenía Carlota que el problema era cómo contar su historia. Y hubo una primera versión, pero el problema de una novela no es de qué se trata, eso es un asunto menor. Lo digo, no crean que con desparpajo. Vean las novelas, de qué se trata el Quijote, un flaco y un gordo, que el flaco enloquece y se va a hacer locuras al mundo. Fin, ya les conté el Quijote. ¿De qué se trata
Iliada, pues, o la Eneida de Virgilio, pues ya lo sabemos, de una vieja zorra que se va con otro y se organiza una guerra espantosa de 10 años. Eso es más o menos. Y Romeo y Julieta son un par de adolescentes famosos que se la creen y se suicidan. Entonces, el problema no es de qué se trata, el problema es cómo lo cuentas. Es decir, yo leo el Quijote no para enterarme de un flaco y un gordo. Homero dice algunas cosas mucho más interesantes que la historia de una adúltera. ¿Cómo lo cuentas? El único problema es que cuando yo empecé a trabajar, no sabía quién iba a contar la historia. Le iba a contar Carlota, como en las noticias del Imperio, sus monólogos. La iba a actuar y a vivir con una suerte de narrador que te fuera más o menos platicando lo que sucedía. Y hasta que una tarde me di cuenta que todo lo que había hecho estaba mal. Porque no amarraba. ¿Y qué hace uno cuando sale todo mal en una novela? Pues le mientas la madre a la computadora, borras el archivo y dices, vamos a empezar. Fin. ¿Cómo había que empezar? Yo dije, claro, lo que yo necesito es un mundo donde todo lo que no se vale, valga. Un mundo donde todo lo que es delirio sea normal. Un mundo donde la gente enloquecida parezca normal y la gente normal parezca enloquecida. Porque así puedo yo contarle de veras la historia de una reina loca. Dije, claro, ¿quién la va a contar? Pues una mujer que se fuga de un manicomio. Y el manicomio de donde se fuga la narradora real era el hospital psiquiátrico, bueno, no psiquiátrico, el hospital de locos, en aquella época nomás eran locos, que estaba más o menos enfrente del Teatro de la Ciudad o del Congreso de la Ciudad. No me vayan a preguntar dónde estaba la puerta, digo, no llegó a tanto, pero sí daba a estos dos edificios el hospital. Y esta mujer se fuga y cobra por contar su historia. Porque ella, ahí donde ustedes la ven toda mugrosa, borracha, pidiendo limosna, fregadísima, ella fue una dama, la dama de la corte. Y alguien, no sabemos quién, ese es un intelecto, le dice, pues yo te doy una lana y cuéntame la historia de Carlota. Ahora, el juego se vuelve maravilloso porque es una loca contando la historia de otra loca. Cuando una loca cuenta la historia de otra loca, todo lo que puede parecer el delirio se vuelve lo normal. Piensen, por ejemplo, lo que no va a pasar en la serie de Belinda. Y lo digo muy en serio. Fíjense, pensemos en la relación de Carlota con su cuñada, con la emperatriz Sisi, esta que esta película tuvo. Bueno, pensemos en Sisi. ¿Quién era Sisi en realidad? Además de ser la esposa del rey de Austria. Bueno, Sisi sabemos que era profundamente anoréxica y bulímica. Y lo sabemos porque se acabó los dientes de tanto vomitar. Sabemos que sí, a la hora del aquellito, con el rey de Austria, se metía en su cosita un algodón mojado con agua y aceite, perdón, y vinagre. Bueno, aceite y vinagre siempre van juntos en la ensalada, pero esta no es tal cosa. Entonces, con vinagre, para que funcionara como una suerte de anticonceptivo. Claro, por supuesto, entraban los espermatozoides y con el vinagre, pues era como si les echaras napalm, ¿no? Se quemaban ahí todos.
Sabemos que era profundamente adicta. Le entraba el clorhidrato de cocaína con singular alegría. Tenía la nariz despedazada, así, sí. Vamos, le rascaba si le salía el gis de coca. Ella odia a Carlota. ¿Por qué la odia? De entrada piénselo, si es blanca. Carlota no. Carlota era morenita. Era morena clara. Claro, que la contradice y si no cambiamos la historia, pues que es Belinda. Pero en la vida real era una morena clara. Era rellenita, no era una mujer gorda, era una mujer rellenita. Y la ve, sí, y esto lo sabemos por la correspondencia de la nobleza de aquella época, cuando empieza a decir que es una gorda asquerosa, que camina como pato, belga, que cuando tenga un hijo y quede embarazada se va a ahogar el feto en su manteca. Se llevaban pesaditos. Ahora imagínense a Max, el esposo de Carlota. Podemos sospechar fundadamente que él andaba con Sisi. Era su prima, por cierto. Pero al grito de el que a la prima se le arruinaba, pues parece que algo pasó ahí. No me vayan a preguntar con precisión qué sucedió entre Maximiliano y Sisi, pero todo lo indica. Varias veces Maximiliano se la lleva de viaje, sobre todo a las islas griegas, a Corfú. Y sabemos que llegaban y bajaban todos los muebles del yate de Maximiliano para amueblar la casa y se quedaba 6 meses con la cuñada. Carlotita, pues ahí estaba en Miramar, del otro lado del mar. No solo eso, a Maximiliano le da, es claro, en la correspondencia, en los chismes que corren, le da un poco de asco Carlota. Piénsenlo. Se pasó de buena. A él le gustan las mujeres románticas. Una mujer con tuberculosis le parece muy sexy. No en vano, la princesa de Berganza es su gran amor. Recuerden la historia cuando la va a ver a Portugal y la pretende y acepta casarse con ella y con una dote de 3 pesos, baratísima. Y él lo cuenta como cuando ella tiene estas toses espantosas y llena el pañuelo de seda con esputos de sangre, él se siente más enamorado. Digo, tantito malito de su cabeza, pues, o sea, yo no tengo nada en contra de los esputos, pero no me parecen saludables de entrada, pues, o sea. Y cuando ella muere, es la gran pena. Todos lo sabemos, el matrimonio de Max con Carlota, por lo menos del lado de él, es un matrimonio por conveniencia. Carlota, si era o no la princesa más bella de Europa, no importa, era la más rica. Maximiliano en ese momento lo único que tiene son deudas. Perdón que lo diga de una manera tan poco poética, pero es cierto. Si a ustedes o a mí nos da por construir un castillo onda Miramar, lo más probable es que acabemos quebrando. Digo, no sé cómo andan las chequeras, pero la de Maximiliano no aguantó. Y tiene deudas espantosas. Aparte sabemos que le gustaba el juego, que tenía sus detalles, pues. Se casa por interés. No se consume el matrimonio la noche de bodas. Eso también lo sabemos. Lo cuenta el hermano de Carlota y lo cuenta el papá de Carlota. Que esa noche no pasó nada
Y Carlotita se la pasa llorando nada más. No solo eso, cuando llega la luna de miel, la primera parada casi que hacen Maximiliano y Carlota es para que él llore delante de la tumba de la ex. Es una relación muy patológica y les ofrecen el trono. Perdón que lo diga, no sé si estén de acuerdo conmigo, pero a mí me parece que esto que pienso es más o menos sensato. Si yo estuviera aquí en mi casa, y llegan unos señores y me dicen, oiga, le ofrezco el trono de tal país, pues no es mala idea en principio. Pero luego me dicen, oye, es que fíjate que el país pues tiene sus detallitos. ¿Cómo qué detallitos? No, pues fíjate que llevamos 10 años casi en guerra. Perdón que lo diga, ser rey de un país en guerra no es negocio, no es bueno para la salud. Oye, ¿y cómo andan las finanzas? No, pues no tenemos ni que caernos muertos, pero lo vamos a querer mucho. Y el ingenuo de Maximiliano renuncia a la corona de Grecia que le habían ofrecido y acepta la de México. No solo eso, el cuate está feliz más o menos. Lo que cuenta y lo que leemos en los diarios de las personas que vivían cerca de él es fascinante. Él tarda, no recuerdo con precisión, pero póngale un par de meses en decidir cómo va a firmar. O sea, no sé cómo firmen ustedes, pero en aquella época se ponía el nombre. Entonces ustedes dirán, oye, pues si te llamas Maximiliano, pues pones Maximiliano y por lo tanto pues ya firmaste. No. Maximiliano I de México. Y la consultaba con todo el mundo su firma, a ver qué tal sonaba y se veía. No. Maximiliano I por la gracia de Dios. No, pero yo soy liberal. Maximiliano I por la gracia del pueblo. Y se pasa semanas haciendo esto. No solo eso, se pone en sus tardes libres con cartón y cola a hacerse sus coronas y las pinta. Y cuando termina de hacer sus coronas, sale de su estudio a buscar a Carlota, al carpintero, al que fuera, ahí en Miramar, o al pizzero, o al que hacía el espagueti, o el que fuera. Le decía, ¿qué tal me queda la corona? ¿Cómo la ven? Le falta el rubí, o le cambiamos el rubí por diamantes. Luego empieza a discutir su escudo de armas. Ya alguna vez lo ven, es fascinante. Tiene una piña de piña, pues, como el agua de piña. Hasta arriba hay una piña. Adivinen por qué. Por la exnovia. Es la fruta oficial de Brasil. Ella era la hija del emperador de Brasil, de Pedro I. Y entonces, pues, ¿por qué no le vamos a poner la piña? Se empieza a vestir como rey y ensaya cómo se va a mover. Claro, los que lo contrataron de rey le dicen, oiga, su majestad, ¿cómo ven que platicamos de centavos? Porque alguien tiene que organizar la hacienda pública. Y él les decía, no, revisemos el ritual de la corte para el próximo baile. ¿Qué es mejor que vaya? ¿Una mazurca? ¿Una polca? Yo creo que vals no, porque estarán de acuerdo conmigo que es como el perreo de ahora. En aquella época el vals era muy pecaminoso, no como hoy se daban sus arrimones, era escandaloso bailar vals. Oye, ¿y qué vamos a servir? ¿Qué vinos habrá? Y el imperio se desangra, el imperio se desmorona. Carlotita quiere meter orden, pero tampoco puede meter mucho orden.
porque aunque tiene presencia en la corte, tiene como regenta un peso en el Consejo de Ministros, está chiflada. No tan loca como acaba, pero ya se le empieza a notar. Y cuando digo se le empieza a notar, es horrible. Y cuando aquello se empieza a desmoronar de veras, imaginen la escena, por favor. Ustedes ven el castillo de Chapultepec, que no es el de ellos, el que nosotros conocemos es el de Porfirio Díaz, que perdón que lo diga, tenía más gusto y lana. El castillo de ellos era, pues no estaba mal, pero no era la gran cosa. Imaginen la recámara de Maximiliano, a este hombre metido, sin salir, sin vestirse, todo el tiempo en pijama, todo el tiempo parcialmente borracho. En la otra recámara, Carlotita gritando que maten al nieto de Iturbide, la tía del nieto de Iturbide caminando por el pasillo. No hay quien limpie ya. Los juaristas están ganando la guerra. Porfirio Díaz está a 3 cuadras. Bueno, 3 cuadras es un decir, pues está ya muy cerca. No hay para tragar. Se acabó la comida. Los criados empiezan a robar las vajillas. Y tú eres la emperatriz. Perdón que lo diga. Eso es el horror. Lo demás son boberas. Y llaman a los ministros. Y no hay ministros. Ya huyeron. Y organizan a los ejércitos. Y no hay ejércitos. Los franceses ya se están yendo, ya se fueron. Le hablas a la iglesia y Monseñor te dice, vete por un tubo, porque me traicionaste. Y hablas con la gente de cierta posesión económica o los ricachones de aquella época, que no crean que eran tan ricos. Pues en un país en guerra ser rico no es de veras, es muy difícil. No les contestan. Es un mundo del delirio. La única manera de poder contar esto y que todo pareciera normal era con una loca como narradora. Porque entonces todo lo que hace Carlotita, todo lo que hace Maximiliano, todo lo que pasa se vuelve normal. Y alguien me diría, oye José Luis, ¿y para qué lo quieres volver normal? Porque de esa manera tú logras reflejar con mayor precisión eso que estaba sucediendo. Porque ya no tienes que decir qué asco tal cosa. No, pues es que el emperador no se baña. Oye, ya se bañaba así, diario. ¿Y por qué ya no? No, pues es que le da flojera, tiene migraña, no quiere ver a nadie. Ha pedido dinero para hacer un nuevo jardín y se lo han negado. Claro, no es que lo negaran, no había. Es que ya se dieron cuenta que entran a la recámara pomadas de mercurio, bueno, de azogue se decía en aquella época. Y las pomadas de azogue en aquella época servían para tratar los males inconfesables, es decir, una sífilis marca lloradas. Esta posibilidad también de ir recuperando los chismes que corrían en aquella época, el de la India Bonita, ahí en el Jardín Borda de Cuernavaca, o recuperar los chismes de cuando Maximiliano decide instaurar una bebida nacional para el país, que era una copa champañera, de estas que son como flautitas, mitad pulque, mitad champaña. Y se lo tomaban. O sea, dejen que lo hicieran.
y se las ponían. Imaginen ustedes cuando Carlota ya se va a Europa a tratar de conseguir dinero, apoyo, etc. Y ya se vuelve totalmente loca. Y llega el enviado de su esposo, José Luis Blasio, que era, por cierto, su secretario, uno de sus secretarios. Y José Luis Blasio, en sus memorias, nos cuenta cómo era el hotel donde estaba Carlota hospedada. Estaba en el mejor hotel de París de aquella época. Tenía una habitación, no recuerdo bien si tenía 4 o 6 recámaras la habitación, más la sala, más el comedor, más la chimenea, más, en fin, de esa cosa como si se debe de viajar. Y entra Blasio, y lo primero que huele es esa carne podrida. Se queda viendo, y de un lado, hagan de cuenta ahí, hay una nave. En todo el piso hay plumas de gallina. Todas las alfombras, todos los tapetes y los cojines manchados de sangre de gallina. Las gallinas colgadas de los candiles muertos. Porque Carlotita tenía que ver cómo las mataban, porque si no, no se las comía. Blasio trata de ayudar a Carlota. Lo único que puede conseguir José Luis Blasio es acompañarla a una fuente cercana para que recoja agua, Carlota, una jarra, porque es la única que no puede tomar. Perdón, es la única que puede tomar, porque las demás están envenenadas. Carlota le cuenta a Blasio y a toda la gente que la va a ver ya en este estado dementado, cómo se le aparece Cristo crucificado y cómo este Cristo crucificado empieza a cambiar hasta que se convierte en Maximiliano, y cómo ella lo desclava y le lame las heridas. Pero como otras veces ese Cristo se transforma en Napoleón III o en el Papa. Cómo se le aparecen demonios con la forma de Juárez o con la forma de la esposa de Napoleón III, de Napoleón III. Y así va a vivir 60 años. Que quede claro, Carlota entierra a toda su generación. El más chavito de esa generación, para nosotros muy importante, Porfirio Díaz, que es un jovenzuelo en esa época, se muere 10, casi 12, 14 años antes que Carlota. Carlota sobrevive a la Primera Guerra Mundial. Se muere en los años 20. Encerrada como loca. Y alguien me diría, oye José Luis, ¿y qué pasó con la lana de Carlota? Se volvió más grande y con ella se comete el crimen más atroz de finales del siglo XIX, principios del XX. Su hermano, Leopoldo II, hereda la lana y decide construir un imperio en el mero corazón de África, en el Congo. Y construye un imperio en el Congo, porque descubre que ahí, en el Congo, se encuentra la materia prima que todos anhelan, el caucho. Alguien me diría, ¿y eso para qué sirve? ¿Para hacer llantas? Es la época ya de los carros con llantas de veras, de caucho. Y crea un imperio
una colonia, pero que es su propiedad. No sé si me explico. La dueña del Congo es una empresa que es propiedad de él. Y lo que deciden, pues es fácil. ¿Quién va a trabajar? Pues los negros. Oye, pero no quieren trabajar, tortúralos. Oye, es que con los latigazos no entienden muy bien. No importa. Masacra delante de ellos a sus esposas, van a entenderlo como debe de ser. Oye, pero no quieren. Hazles algo peor. Tan fuerte es el Congo que el horror de la familia de Carlotita en África es la historia del corazón de las tinieblas de Joseph Conrad. Esta novela prodigiosa y escalofriante, bueno, el que no la vio pudo ver la versión vietnamita de Francis Ford Coppola, Apocalipsis, ¿no? Que es más o menos lo mismo y el final es igual, cuando el coronel Coulter empieza a decir el horror, sí es cierto. Pero es también la historia que escribió Mark Twain sobre el príncipe Rodolfo, o la que escribió Conan Doyle sobre el príncipe Rodolfo. La historia de todo esto, perdón se los digo, no se puede contar desde la coherencia. Es el delirio, es el horror, es la maldad químicamente pura. La única manera de adentrarte a ella con cierta tranquilidad es con la locura. Por eso la cuento una loca. Aparte es una loca divertida, tiene sus putadas. No crean que es tan trágico. No, pasa un poco de todo. Porque bueno, pues esta es una loca deschavetada que hace sus cositas. Así nació Carlota. Ahora no crean que es tan así, tan tenebrosa, no. Sí tiene su tenebra, por supuesto, como toda novela, tiene que tener ahí algo de garra. Pero también es asomarnos, y eso es lo que a mí me gustó mucho y me permitía compensar, como si la historia fuera contada por Pepillo Origel, por Gustavo Adolfo Infante o por Patti Chapoy, es decir, todos los chismes que corrían en aquella época. Ahí está. Que si fulano, es más, hasta el origen de algunos albures salen ahí. Hay uno que es, pues no es tan pelado. Ya ven esta frase tan bonita y tan elegante que tenemos aquí en México, que la usamos sobre todo para quedar bien con la suegra, y le dices, pues ni que la tuvieras tan larga. Esta frase nace en el Imperio, porque Carlotita dormía acá y Maximiliano en el fondo. Pues ni que la tuviera tan larga. Es decir, este chisme sale el chisme de los piojos y las chinches, ¿sí se lo saben decir? Cuando llega Carlotita y Maximiliano aquí a México, ya saben, fuegos artificiales y desfile, corrida de toros, como debían ser, pues, con antorchas en los cuernotes, todo lo de rigor. Y al final dicen, bueno, pues ya vamos a dormir. Y se los llevan al Palacio Nacional, que todavía no tenía el último piso. Llegan y le dicen a Carlotita, aquí está tu recámara. Y a Max le dicen, pues aquí está la tuya. Y a Carlotita, pues la tienen que desvestir, ella es una emperatriz. Y aparte, bueno, pues con toda la parafernalia que se ponían para vestirse, pues te tardabas como media hora en encuadrar. Y entonces, mientras ahí las condesas que le acompañan europeas le están desvistiendo en su recámara de palacio, y ya le ponen su pijama, su gorrito de pompón, su osito de peluche, y la condesa
Algunos dicen que fue la condesa Paula Kolonitz y otros le echan la culpa a otra condesa, pero no importa la que haya sido. Levantan las cobijas y la colcha y un caminadero de chinches. Pero perro, pues, o sea, hartos. Y Carlotita dice, no, pues yo aquí no. Y la condesa dice, pues llévense esta cama y traigan otra. Y traen otra igual. Todas estaban así. Y Carlotita pasa su primera noche en un sillón, sentada, viendo el patio de Palacio Nacional y con hartas velas y carbones encendidos para que no lleguen todos los bichos. Mientras tanto, Maximiliano también se había encontrado piojos, chinches, etc. Pero él era un hombre más práctico que Carlotita y se durmió sobre la mesa de billar de la cantina del palacio. Ahí no había chinches. Imaginen a este imperio que empieza así. Perdón, se los diga, no puede ser una cosa seria. O sea, no sé qué me dice, es que el imperio mexicano. Imagínate esta pobre mujer que venía de toda la alcurnia y ver eso. Yo decía, oigan, pues con su permiso, me voy a regresar a Bélgica. Y ustedes, váyanse a otro lado, pues, lejos, más allá del Cuautitlán. Por ahí. Es decir, que es un mundo delirante el del imperio. Luego la gente llega y se ponen de moda las condecoraciones y se ponían condecoraciones como si fueran cajetas de Celaya, tapas de Celaya, ¿verdad? Y Maximiliano tiene que legislar para que ya no lleguen como árboles de Navidad. Les tienen que enseñar a las damas de la corte y a la condesa de Tacubaya o lo que sea cómo hacer una reverencia, porque estas pues, hacían unas reverencias y desde atrás les veías hasta la nuca. O sea, es decir, ni siquiera la gracia para ser así, pues. Ese mundo es fascinante. Esa es la historia. No les cuento los detalles porque son peores o más extraños, pero, y como siempre, todo lo que pasa en la novela, que eso es lo que siempre hago, todo es cierto, pero todo es falso. Es decir, todo lo que se cuenta en la novela está documentado. Que esté documentado le da cierta certidumbre, muy bien, pero no es la verdad, la gente miente por escrito. No, en este país sabemos de eso, no. Entonces, si la gente miente hablado, pues por escrito también. Entonces, yo me tomé en serio todo lo que era endeble. Y lo curioso es que cuando medio la leí ya por última vez para revisar las pruebas antes de que se fuera a la imprenta, me sorprendió porque es cuando tú descubres si funciona o no. Según yo sí funciona, pero digo, es como mamá cuerda, ¿no? ¡Ay, qué chulo está mi hijo!, ¿no? Está bien güero, etcétera, etcétera. Es un cuervo, está todo feo. Igual te pasa, pero lo que sí me di cuenta es que sí creo que logré esta posibilidad de que lo sensato pareciera insensato. Bueno, ya estuvo. Yo ya les platiqué, conste. No sé cuánto tiempo llevo, pero ya les platiqué hace un rato. Ahora pausa lo importante. ¿A poco no? Miren nada más. Abajo a mi derecha, aquí tenemos un caballero. Y tenemos un micrófono. Se vale preguntarlo todo. Por favor, se vale chismearlo todo. Para eso venimos, si no, ¿a qué onda?
¿Quién empieza? No le saque, le digo quién le pone los cuernotes, como decía el de Coyoacán. Por favor. Sí fue cierto que cuando se regresó a Europa fue a ver al Papa y a Napoleón para pedir apoyo para que Maximiliano no cayera. Sí, eso es total y absolutamente cierto. La historia de lo que ahí pasa es una tragedia escalofriante. Sale de Chapultepec, digamos, a Veracruz, de Veracruz llega a Marsella, si mal no recuerdo, de Marsella a París, luego de ahí ya se va para Italia a ver al Papa. Cuando llega a Veracruz, ya va bastante chifladona, no se puede subir al barco, porque si se sube al barco es una grosería. El barco no tiene bandera mexicana. Tú dirás, ¿y eso qué? No, si tú eres el emperador, te tienes que subir en un barco que tenga la bandera. Yo por eso no trabajo de emperador y uso Uber, o sea, no crean que es por otra razón y me da yo lo mismo. Pero es parte del protocolo. Las autoridades de Jarochilandia tienen que negociar con el capitán del barco para arriar la bandera y poner la bandera mexicana. Cuando llega el barco y se sube, esto también es real, pues el barco es un muladar. O sea, no, es un barco de lujo, es un barco casi carguero. Y ella se queda encerrada en un camarote sin ventanas hasta que cruce el mar. Esto sí que es asqueroso, pero es cierto, Carlotita se mareaba mucho en el mar y guacareaba. No me vais a preguntar cuántas guácaras entran de Veracruz a Marsella. No sabemos, pero la pasa horrendo. Horrendo. No se puede bañar, no hay agua. La bajan ya del barco en Marsella. Y ella está esperando que la reciban como lo que es, una emperatriz. No hay nadie. Hay 3 pelafustanes. Y ella dice, vamos a ir a ver a Napoleón, y los pelafustanes le dicen, no tiene cita. Bueno, que me reciba Eugenia, su esposa. No, tampoco, la emperatriz está indispuesta. Y van y la zamboten ahí en un hotel lujosísimo y se la pasa rogando para que lo reciban. Cuando la reciben, por fin le da un ataque de locura ahí delante de Napoleón III. Total que, bueno, la guardan, le mandan a un doctor, su hermano, que ya está como rey de Bélgica, le manda doctores, pero esta está más chiflada que nada, no tiene ya remedio. Decide ir a ver al Papa, la recibe el Papa, le da otro ataque ahí medio feo y regresa en la noche a ver al Papa, y el Papa la recibe y le ofrece un chocolate de tomar. No, acuérdense que el chocolate de comer es una cosa de la semana pasada, o sea, el chocolate siempre se tomó. Y entonces Carlota no ha comido en días porque piensa que la van a envenenar. Y le ponen unas oletas, estos panes que se pegaban en el papel. Le ponen las oletitas, le ponen un chocolate al Papa y un chocolate a Carlota. Y le dice el Papa, por favor. Y Carlota le dice, no. Tira su taza, agarra la taza del Papa, mete con la mano entera las oletas y se las empieza a comer así. Cuando tratan de llamarla a que
más o menos entra en razón, le da más duro el ataque y se tiene que quedar a dormir ahí. Y se duerme esa noche en la Biblioteca Vaticana. Y un cardenal, cuyo nombre se me olvidó ahorita, pero yo me acuerdo que me lo sabía, la va a ver y funge como notario. Y ahí Carlota le dicta su testamento y todo a favor de Max. Y el hermano queda fuera. Lo bueno es que estaba loca. Y entonces un documento firmado por una loca. Y Max y Leopoldo recuperan la fortuna. Sí, eso pasa, es un viaje delirante. También sale ahí, con todo y lo del camarote y todo, y te cuenta cómo es el camarote y las ratas. No, pero los barcos tenían ratas. Digo, supongo que siguen teniendo. Yo no soy afecto a los barcos. Y la trajinera, me mareo, pues imagínate. ¿Quién sigue? Preguntar todo. Pero pues, digo todo y levantan tres la mano. Hola, hola. Hola, qué gusto. Maestro Román de Altamirano 1700 en YouTube. Esencialmente es una, bueno, no sé si vio alguna vez en 1994 o en el 95, salió una telenovela de Televisa que se llamó El vuelo del águila. Sí. Y precisamente ahí sale unos segmentos de Maximiliano de Habsburgo. Entonces, de alguna forma Carlota quería como que cierto estatus, cierto poder, y Maximiliano como que estaba en duda de venirse a México. De hecho, hizo unas votaciones aquí en México en donde se especificaba que si la gente lo quería como gobernador, como emperador, se venía directo para acá. Entonces Carlota le dice a Maximiliano: ¿qué demonios estás esperando? Ya vete para México, aquí no tienes nada que hacer, el trono, el poder va a pasar a la familia de tu hermano, a ti no. Entonces lo que te espera es la corona mexicana. Entonces ya al final, ya cuando Juárez gana la guerra, está Miguel Miramón y precisamente Max, ahí ya a punto de ser fusilados, está la esposa de Miramón como que sufriendo, y bueno, ahí se retira. Y llega Miramón y le dice a Max: fíjate que yo estoy aquí porque le hice caso a mi, porque no le hice caso a mi mujer, porque dijo, ya deja de esto y pues ya vámonos. Y le dice Max: amigo, yo estoy aquí precisamente por hacerle caso a mi mujer, por eso estoy aquí, voy a ser fusilado. ¿Eso sería cierto o sería como invento de servicio? Absolutamente sí. La frase del fusilamiento de las esposas parece ser absolutamente cierta. Cuando están a punto de partir para el Cerro de las Campanas o la noche anterior, aquí no queda muy claro bien a bien cuándo fue, es que ocurre la escena y le dice Maximiliano: yo estoy aquí por haberle hecho caso a mi esposa. Y Miramón le contesta: yo estoy aquí por no haberle hecho caso a la mía. Pero lo interesante no es esa escena. Déjame contarte dos escenas más. Adelante, vamos a brincar en esa escena. Los fusilan. Muy bien. Y hay tres fusilados ese día: Maximiliano, Miramón y Mejía. Es decir, los dos generales más importantes que tenían. Segundo, el único que se escapa es el tigre de Tacubaya. Bueno, de entrada, para el fusilamiento, Maximiliano le cede el lugar de honor a Miramón. Le dice que se ponga en el centro. Segundo, Maximiliano guarda un poco de dinero, unas monedas de oro, no creas que muchas, ya la cosa estaba muy amolada. Acuérdate que ellos comen carne de burro reventado por una explosión al final del sitio de Querétaro, y le dan a cada uno de los del pelotón una moneda para que no le den en la cara. Cuando ya
Suenan los fusiles, caen los tres. Nada más piensa en los destinos de cada uno. Maximiliano era un hombre alto, delgado, y no entra en la carretilla. A los muertos se los llevaban en una carretilla. Y entonces iba con las patas salidas el cadáver, dejando las rayas en el suelo, lo cual pues se ve mal. Digo, yo no sé cómo fusilen en tu pueblo, pero en el mío, cuando fusilamos a alguien sí le tenemos respeto. Llega la señora, le pone su cobija, no le vaya a dar gripe. Entonces, le tienen que romper las piernas al cadáver de Maximiliano para echarlas, doblarlas al revés. A Maximiliano lo llevan, si mal no recuerdo, creo que sea a los Capuchinos, y ahí lo embalsaman. Y para embalsamarlo, en algún momento tienen que colgar el cadáver de cabeza para que se le salgan todos los dentros. Y cuando llega Juárez a Querétaro, prohíbe, desde que va en camino, que descuelguen a Maximiliano. Está el cadáver de cabeza, desnudo, todo rajado para que se le salgan todos los fluidos, y entra Juárez y lo ve y lo escupe. Eso es real. A Mejía, el otro general fusilado, su familia está tan pobre que no saben qué hacer con el cadáver. Y lo embalsama la esposa de Mejía el cadáver y lo sienta en la sala. Así. Lo grave no es que lo sienta en la sala, le rinden pensión, no. Lo interesante es que de toda la Sierra Gorda de Querétaro se dejan venir los indígenas para rendirle pleitesía. Es tan grave el problema con el cadáver de Mejía, digámoslo en palabras juaristas, y la indiada de mierda que se puede levantar en armas, que lo que tiene que hacer Juárez es darle dinero a la esposa de Mejía para que lo sepulte. A Miramón, ya lo comentamos, le sacan el corazón y allá anda la esposa con la víscera. Son unas historias brutales, cada una es una novela. Bueno, son personajes que me enloquecen. Pero allá atrás había una mano, no sé de quién, sí. Pasamos a la última pregunta antes de la firma del libro. Sí, claro. ¿Qué pasó? Sí, la última antes de la firma. ¿Cómo que la última? Pues como los borrachos, ¿no? Esta y la que sigue. La que sigue es la última. Sí. O como Raúl Astor, el final. Final. Pasa. Nada más quería saber si hay algún tipo de documentación o de chisme por ahí que contaran cómo eran esos ataques de Carlota, que contaran qué era lo que hacía, bueno, no tanto lo que hacían y cómo se comportaba, qué eran los detonantes que pudieran pensar como, tal vez pensándolo ya más actual, a lograr un perfil psicológico de qué es lo que tenía. ¿Era bipolar? Solo no sé, algún tipo de conjetura. Vamos por partes, dijo el destripador. Vamos por partes. No tratemos de hacer un diagnóstico psicológico de aquí para allá, porque lo que ellos veían es algo que para un psicólogo de hoy quizá no signifique nada, y lo que para un psicólogo de hoy significa mucho, quizá para ellos no significa. ¿De qué podemos pensar que estaba malita Carlotita en aquella época? Eso sí lo podemos contestar. Ella tenía melancolía. La melancolía era pues una de las enfermedades psiquiátricas, por decirlo de alguna manera. Todavía no hay psiquiatría, pues, pero
pero algo parecido, más comunes y populares en aquella época. Aún más, es muy probable que un médico de aquella época hubiera dicho a las claras que la locura de Carlotita era resultado de sus furores. Fíjate qué cosa más rara. En aquella época los médicos estaban obsesionados con la matriz. Así lo digo, así como los literatos de aquella época estaban muy obsesionados con los pies, sobre todo de las mujeres. Digo, Flaubert tiene páginas y páginas y páginas de patas, lo que te habla de cuál era su parafilia. Aquí en México tú lees a Marcos Arrones o a Guillermo Prieto y páginas y páginas y páginas de pies. Era la parafilia de aquella época, los pies, era muy kinky, pues. Entonces, y otra, la obsesión por la matriz significaba que era tal el calor que provocaba con sus furores en la zona de la matriz que aquellos gases subían y se le metían en la cabeza. Y por lo tanto, el calor de la matriz, vía gas, se le subía aquí a la cabeza y pues ya, la perdimos. Sí, la perdimos total y absolutamente. Otros hablan de una enfermedad inconfesable, es decir, una sífilis terciaria, con la cual pues te vuelves loquito, pues. Pero sí, eso siempre es muy difícil de notar, porque si hubiera tenido Carlotita sífilis terciaria, sí la hubiera tenido, seguramente tendría gomas y no tendría cejas. Ya ves tú que con la sífilis terciaria se te caen las cejas a cachos y que es como gato peleonero, pues, con una ceja sí y una ceja no. Así queda. Y luego te salen unas como gomitas, se llaman gomas, nada más que grisosas. Es una cosa muy fea, pues, o sea, tener sífilis es de mal gusto, no es nice, pues, o sea. Entonces, sí lo hubiéramos visto, y mucha gente habla de eso, pero yo la verdad es que no lo creo. Yo creo que es una locura de su tiempo. La locura no es la misma. No hay en el siglo XIX mujeres bipolares. Hay mujeres que tienen furor uterino. Aunque se parezca a la conducta, es muy distinto tener una cosa o la otra. Porque, ojo, cuando dicen que Carlotita tiene furor uterino, es por dos razones. Porque el marido no le cumple. Es decir, la culpa de la locura de Carlota está en la impotencia o en el no pago del débito matrimonial de Maximiliano. Y la otra posibilidad, que es muy divertida, es que debido a este furor, Carlotita tenía amistades románticas. ¿Qué son esos? Todavía no se inventa en el siglo XIX la palabra lesbiana, no existe. Lo que habían eran amistades románticas. Y eran estas mujeres que andaban juntas, se daban de besos, se dormían juntas, despertaban despeinadas. Y
seguramente mantenían una relación carnal, lo que hoy llamaríamos una relación lésbica, pero en aquella época, como no se ha pensado en la posibilidad de que exista tal cosa como el lesbianismo, era el resultado de que el hombre no le cumplía. Aquí en México, el primer cuento lésbico que yo conozco, que está en Los Piratas del Boulevard, es un cuento de la época de Don Porfirio. Te cuenta que dos mujeres van caminando por el Boulevard de Plateros, por la Avenida Madero hoy, y pues son dos lesbianas, y todo el mundo lo sabe. Pero el cuento, lo divertido, lo interesante, no es que sean lesbianas, sino que todo el tiempo se pasa el autor culpando a los maridos de que ellas son lesbianas porque no les cumplen. Como si se curara, pues, o sea, no. Pero es la época que un coito forzado era una manera que es que de curar, ¿no? Lo que no se cura, pues. Usted dice, échate antes de que llegue, antes de que échate, habla rápido. Ahora sí empezamos a la última. La última. Las damas primero. Perdón, ¿se arrepintió Maximiliano de no haber aceptado la corona de Grecia? ¿Le habría convenido más? No, yo creo que no se arrepiente. Depende de cómo lo veas. Mira, a nosotros nos parece, a ti y a mí, que el segundo imperio, el imperio de Maximiliano aquí en México, fue muy breve, que apenas duró tantito más de 3 años. Muy bien. Bueno, los presidentes duraban 6 meses. 3 semanas. O sea, no sé si me explico, eran tan fugaces que no te alcanzabas a aprender el nombre del presidente cuando ya le habían dado un golpe de Estado. Si un gobierno en esas condiciones dura 3 años, perdón, fue un gobierno largo para la época. No solo eso, Maximiliano encuentra cosas que lo divierten. Vamos a arreglar un castillo, vamos a hacer el paseo de la emperatriz, el paseo de la Reforma hoy, vamos a inventar el Conservatorio Nacional, tráete a Zorrilla porque vamos a poner el Don Juan Tenorio, claro, con Zorrilla, el autor original, de veras, no con Albertano. O sea, no, neta, o sea, sí, no es conmigo. El señor Zorrilla, el señor Albertano, estamos de acuerdo. En el caso de doña Inés, entre el bombón asesino y... me quedo con el bombón asesino. Pero más allá de Ninel y de Albertano, él está muy metido en esta corte. Le encanta el chisme, le encantan las comidas, los bailes, pero él se la pasa bastante bien. Claro, el problema es que cuando le dejan de fiar, es como cuando te vas de Buen Fin y luego te cae al mes que entra la mensualidad, ya no hayas cómo. A él le pasa esto, gasta como desaforado. Y claro, algún día habrá que pagar las cuentas. Y no hay nada para pagar. El problema es que tampoco hay para pagar al ejército. Te mueres fusilado. Digo, poco más o menos. Oigan, pues ya dicen que ya, porque si seguimos nos van a sacar de los pelos. A ustedes, a mí, muy sustancia, pero bueno. Entonces, pues les doy las gracias. De verdad, muchísimas gracias. Gracias. Bien. Y vaya los que están allá ¿cómo se llama? En la nube o en donde estén. Bueno, ya. Muy bien, nos quedó cupo. Bueno, eso espero. Si no, pues ya se acabó.